Hola, muy buenas noches. Los saluda Alan Pastroni, el director de la Oficina de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología. Esta noche para compartir con ustedes temas relacionados con el mundo de las comunicaciones y con la lectura que podemos hacer de eso de cara a los acontecimientos que a nivel planetario están cambiando la manera de entender la realidad, están como se suele decir, vivimos una época de cambios y un cambio de época. Y como nunca antes en la historia de la humanidad, están, diríamos, uniéndose en una singular condición el fenómeno humano, económico, político, social y sobre todo de salud. Si a todo eso le sumamos la irrupción de las nuevas tecnologías, con todo lo que esto significa y lo que contiene, desde las últimas 2 décadas del siglo pasado, esto ya se veía venir. Pero no nos pusimos tan alertas como cuando irrumpió la pandemia. Esta fue una manera tal vez forzada por el destino para contemplar la magnitud del desafío para las comunicaciones, para los comunicadores y para aquellos que desean profundizar y mejorar y alcanzar niveles de calidad óptimos en su tarea comunicadora. Bienvenidos nuevamente y vamos a dar inicio a esta jornada presentando un video. Como hemos visto en este video, las personas que de alguna manera están vinculadas al mundo de las comunicaciones tienen que volver a pensar en todo lo que saben, en todo lo que están haciendo de cara a los últimos 40 años, de 1980 al 2000 y del 2000 al 2020 y ahora en estos 2 años de pandemia. Y digo esto porque muchas veces pensamos que estamos haciendo bien las cosas, inclusive comentamos que es importante y es necesario volver a la presencialidad y añoramos aquella aula donde el profesor era la máxima autoridad y los alumnos simplemente escuchaban, participaban, hacían trabajos escritos, daban exámenes y aprobaban. Y pasaban el ciclo y terminaban la carrera.
Porque antes de la irrupción digital, el mundo era más o menos estable. Pero en estos últimos 2 años, la crisis ha alcanzado niveles insospechados, imprevisibles. Entonces, ¿qué podemos hacer para enfrentar este desafío? Si tenemos ya un bachillerato o una licenciatura, aspirar a una maestría y a un doctorado se constituyen en elementos importantes, porque allí van a encontrar herramientas que les van a permitir trabajar en esta nueva era, como se suele decir, en esta nueva postmodernidad y sobre todo en la realidad de que estamos en un país latinoamericano, en la subregión andina, que tiene cosmovisiones diferentes, aspectos antropológicos distintos, un mosaico racial, muchas etnias. Aquí nomás en Perú tenemos más de 90 etnias, tenemos 4 lenguajes sin considerar los dialectos. Entonces la comunicación toma nuevos perfiles, nuevas responsabilidades, para lo cual el conocimiento, la lectura, el estudio y la investigación se hacen más que indispensables. Sin más preámbulo, entonces, voy a invitar al profesor Livingston Crawford, quien va a iniciar la presentación de este tema esta noche. Adelante, profesor Crawford. Gracias, doctor Patroni. Bienvenidos todos los participantes a este evento. Yo quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que implica la comunicación, pensar la comunicación, ¿no?, en estos tiempos en donde, como bien lo dice el doctor Patroni, tenemos 2 caminos, o sea, ser conectados o desconectados, dependiendo de la vía que escojamos. Siempre tendremos que buscar un lugar en donde situarnos en estos momentos tan complejos, ¿no? Y evidentemente una de las grandes transformaciones que se experimenta hoy en día es la experimentación del relato. Cómo miramos el relato y cómo se mira el oficio del periodismo. Voy a referirme a 3 íconos de su tiempo periodístico, y esta noción de Kapuscinski sobre la verdad, ahora podríamos decirla que se traslada no solo a las empresas de nuestros países, sino que también ahora se traslada a los grandes centros corporativos que son los productores de las grandes masas de información. Siendo una joven periodista, Elena Poniatkova escribía su ensayo La noche de Tlatelolco, que hacía referencia a cómo los militares asesinaron a los estudiantes en México del 68, en octubre del 68. Para eso dejó un testimonio escrito. Justo meses atrás, los jóvenes franceses celebraban su glorioso y aún cantado mayo del 68. García Márquez, en su lucidez periodística, él que escribía en una máquina de teclas y que al final llegó a una Remington eléctrica, alcanzó a advertirnos que íbamos disparados hacia un laberinto de tecnología en donde no podíamos dar cuenta del futuro. Y entonces el periodismo, como lo conocíamos, ahora se nos emerge otro, se nos emerge nuevo. Ahora hablamos ya no de los viejos géneros periodísticos, sino que hablamos del mobile journalism, del digital journalism, del robot journalism, del data journalism, como si el periodismo no trabajara con datos,
nunca hubiese trabajado con datos. Sin embargo, trabajar con datos hoy implica manejar las herramientas tecnológicas para poder acceder a la información que esos grandes volúmenes de datos tienen que ofrecernos. Se habla de periodismo de entretenimiento y ustedes ya no oyen hablar de periodismo cultural, porque en esta economía del entretenimiento, la cultura se ha ido reduciendo a una esfera de representación menor. Los periodistas norteamericanos, Tina Rosenberg y algunos de ellos, y Bill Dodd, con un conjunto de periodistas norteamericanos, han impulsado hace algunos años el concepto Solution Journalist Network. Su paradigma implica para ellos que el periodismo de hoy debería dedicarse no a la denuncia de los problemas, sino a tratar de buscar soluciones. Y Naciones Unidas, luego de que la pobreza se desplazara del campo a la ciudad, entonces nos proponen el concepto de Urban Journalism, que trata de dar cuenta de esa distopía urbana que hemos construido en unas ciudades que pueden transitarse desde lugares hipermodernos hasta los lugares más precarios para vivir. El futuro que nos espera, más o menos así. A partir del 2025 podrás ir al supermercado desde la comodidad de tu hogar, hacer reuniones virtuales con todos tus amigos, asistir a la universidad y hasta conocer a tu futura esposa o esposo. Todo esto sin salir de tu casa. También podrás ir al concierto de tu artista favorito, viajar a cualquier parte del mundo sin necesidad de gastar un peso, y la educación será mejor que nunca. Todas esas promesas suenan interesantes y nos son un poco lejanas, pero bueno, tratemos de aproximarnos un poco más a ese futuro utópico y miremos una experiencia latinoamericana de periodismo inmersivo. Bueno, periodismo inmersivo es un colectivo de periodistas y comunicadores que queremos incorporar las nuevas tecnologías y narrativas, sobre todo lo que tiene que ver con lo inmersivo, para contar historias. Una de las cualidades que tiene el video 360, que me enamoró desde el día cero, fue la potencia empática. El video 360 tiene la capacidad de poder llevarnos a nosotros como espectadores. Y no solamente conocer qué es lo que está sucediendo con los refugiados en algún país de África, ¿no? Nosotros nos ponemos un visor y estamos en un refugio, estamos en un campo de refugiados, viviendo con ellos situaciones dramáticas, y nos pueden estar mirando a los ojos, y eso genera una cercanía única, ¿no? O sea, nos permite salir del lugar donde estamos y ponernos cerca del lugar del otro. Y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Aprender a usar estas herramientas nos pueden ayudar como periodistas a llevar a nuestros espectadores a los lugares donde están sucediendo los hechos. Bueno, esa es periodismo inmersivo es la promesa de periodismo inmersivo, y ya vamos de lo más general a lo más cercano. Y entonces traemos la propuesta que hace algunos años nos hace Tommy Ahonen, cuando dice que el smartphone es el séptimo medio de comunicación. ¿Por qué razón? Porque es móvil, porque está conectado permanentemente, porque es portátil, porque quien lo tiene lo financia, porque está disponible en el momento creativo, porque tienes las audiencias segmentadas, porque capturas el contexto, porque te puede servir de transición para la realidad aumentada, y porque de acuerdo a los nuevos diseños de las gafas puede servirte de interfaz digital al mundo real.
Aquí una muestra de estos prosumers a los que se refería el doctor Patroni al inicio de esta presentación. ¿Saben cuál es el problema con la generación tan honorable y respetable del Bicentenario y su noción de nacionalismo? Que ellos mismos son los que se visten con su chaqueta Quicksilver, sus zapatillas Adidas y sus lentes Ray-Ban. Y son esas mismas personas que prefieren ir a ver balbucear a Estados Unidos a un ratón imbécil en vez de ir a Cusco y ver la piedra de los 12 ángulos. Pues ahí tenemos, miren ustedes, estas lógicas de quien se siente comunicador y productor de contenidos, se supone de interés general. Aquí un ejemplo de esa expresión también. ¿Saben cuál es el problema? He estado distante por ocupaciones, pero no quería cerrar la semana sin hablar con ustedes, sin estar en contacto con ustedes. Y yo cierro la semana de TikTok siempre, cuando publico los sábados, ya los domingos no lo hago, descanso de esto y de todo lo demás. Entonces, el sábado va a ser día de reflexiones. Así que hoy comienza la reflexión de la semana. Después de una semana de castigo por parte de TikTok, por decir a unos animales rojos, que son, bueno, regreso más cargado que nunca. Esas son las propuestas a las que estamos sometidos hoy en nuestra escena. Es decir, esa es la escena del momento. Pero el conocimiento y la razón por la que proponemos como universidad que hay que reflexionar estos tiempos, y por eso hay que estudiar una maestría, es que hay que entender que el nuevo gran mercado es el mercado de la atención. Es decir, estos son los signos de la nueva economía. Y no es un elemento emergente, no es que está sucediendo hace poco. Ya, digamos, el contexto norteamericano hace rato que está reflexionando sobre esta noción de la economía de la atención. Muestra de ello es un marco teórico como estos autores que ustedes ven aquí, ¿no? Escogí algunos de los más representativos textos que hablan de la economía de la atención, de distintas formas, los que son, digamos, muy integrados hasta los que pueden llegar a ser un poco apocalípticos, ¿no? Pero al final, digamos, el debate está planteado, ¿no? ¿Cuál es nuestra capacidad humana de atención? ¿Qué hacemos con el tiempo? El tiempo es un recurso no renovable. ¿Cuánto tiempo tenemos para ser prosumers, para dedicarle tiempo a la economía de la atención? O algunas personas como Jenny Odell que dicen, ¿saben qué? Podemos dedicarle unos momentos en la vida a los viejos placeres de estar desconectados de estos dispositivos tecnológicos. Es decir, el escenario está planteado. Esta es la nueva economía, la economía de la atención. Igual, venir a la universidad a estudiar una maestría implica reflexionar y encontrar caminos para entender todos estos elementos distópicos que se nos presentan confusos. Una propuesta como la de Boris Groys es realmente esclarecedora cuando nos dice: hoy todo el mundo quiere subirse al escenario. Un pequeño problema: no hay público. Como decía el doctor Patroni, somos de un país del sur, de la zona andina, con unas particularidades, pero además de eso, las relaciones norte-sur que antes se planteaban, las ciencias sociales han creado una nueva categoría, el sur global. Es decir, los países que están hiperconectados y los países de conexión media-baja. Ahí no importa en qué lugar del hemisferio estés, por eso Australia y Nueva Zelanda están de un color distinto
al donde estamos nosotros en la región. Y eso implica que tenemos que dar cuenta profesionalmente de esta distopía, ¿no? Tenemos que dar cuenta de lo que Carlos Monsiváis en su ensayo, en su lúcido ensayo del rancho al internet, decía: ¿qué es lo que crece en Latinoamérica, el rancho o el internet? Bueno, nosotros tenemos que dar cuenta de ambas dimensiones, porque ambas dimensiones son consubstanciales a nuestro entorno social. Y no de cualquier manera, no es una metáfora, es un asunto concreto. En la imagen de la izquierda, el famoso Dubái latinoamericano, que es la ciudad de Panamá, paraíso fiscal, gran centro financiero, gran desarrollo, pero solo si pones la cámara en un cierto punto de vista se muestra esa distopía. La foto del centro no tengo que mostrárselas, no tengo que documentarla mucho. Ustedes la reconocen, ¿no? Algunos la conocen por el muro de la vergüenza. Y la de la derecha es una imagen de Petare, una de las zonas más peligrosas de Venezuela, que dicho sea de paso, no es creación del desastre social que ha creado la revolución bolivariana. Estaba ya diseñada mucho antes de cuando los petrodólares inundaban las calles y la vida de los venezolanos. Y entonces, ¿cuál es el camino? ¿Somos apocalípticos o integrados? Lo que proponemos en la universidad es que hay que encontrar un centro de reflexión hermenéutico que nos permita, desde la investigación, entender estas tensiones entre esa distopía que hay en la hiperconexión de algunos y la precariedad de conexión de otros. Los que tienen un celular, en esta lógica del séptimo canal de televisión, la séptimo medio, por ejemplo, encuentran en esta imagen que no reconocían el rostro de quien grabó en vivo y en directo la muerte de George Floyd. Ella es Darnella Fraser, que sacó su celular y grabó los terribles 8 minutos que dan cuenta de la muerte de George Floyd. La organización Pulitzer le dio un premio honorífico, ¿no?, por haber hecho esta labor ciudadana. Sin embargo, autores como Stuart Allan nos advierten: los ciudadanos no son periodistas, los ciudadanos son testigos. Tenemos testigos ciudadanos. El oficio del periodismo es un oficio que requiere formación, ¿no? Formación histórica, formación política, formación social, porque, por ejemplo, ningún TikToker escribiría un rabioso y entusiasmado ensayo como el que escribió el periodista catalán Gustavo Nerín, Blanco Negro busca negro pobre, como una forma de denunciar todos los desastres de la cooperación, ¿no?, de Europa y Norteamérica en África. O Zeynep Tufekci, la periodista y socióloga turca, que se la ha pasado en todas las primaveras, ¿no?, y ha podido captar, digamos, la dicotomía entre poder y fragilidad de estas experiencias, ¿no? Entonces, es decir, hay un poder de estas tecnologías para convocarnos al momento, pero luego no se sabe qué viene a continuación. Por eso hay que tener una visión de reflexión. Un hombre como Guy Debord, en el mayo del 68, al que hacía alusión sobre Elena Poniatskova, decía en mayo del 68, experimentamos un mundo invertido. Lo verdadero solo es un momento de lo falso. Por eso, estimados, la invitación de todos ustedes es que en esta era de la posverdad
es imperativo desarrollar competencias investigativas. De no hacerlo, seremos zombies digitales en un mundo poshumano. Muchas gracias. Muy bien. Extraordinaria la presentación del profesor Livingston. Una sola pregunta, profesor Livingston. El video del metaverso, usted solamente escogió los primeros 40 segundos. Lo que sucede es que como tenía el tiempo reducido, no quise darle mayor tiempo a todo el relato y por eso no quise navegar hacia la red y volver, porque así podía tener el control y no saltar los tiempos para cumplir con las metas. Pero a mí me hubiera gustado que siga. Evidentemente el tiempo es un tirano. Sí. Pero si usted nos deja la forma de acceder a ese video, sería importante porque al final del video, no sé si consciente de lo que está hablando la dama que lo presenta, dice: gracias a todos estos adelantos del metaverso, el humano ya no existe. Claro, claro, sí. La vida humana ya no existe. No, de todas maneras, estos videos, los jóvenes periodistas y los que están viendo lives, si buscan videos sobre el metaverso, ahí aparece Muy bien. emerge, porque es muy visto. A mí me lo envió mi hijo, que lo había llegado a su cuenta de TikTok, y yo lo he compartido con mis colegas, digamos, Sí, porque me parece interesante hacer esa reflexión. Sí, definitivamente. Muy bien. Agradeciendo entonces la presentación del profesor Crawford, vamos a pedirle al magíster Alejandro Seminario Campos que dé inicio a su presentación. Adelante, profesor Seminario. Muy buenas noches, no sé si me están escuchando, creo que sí me están viendo, no sé si están compartiendo. Bueno, ahorita voy a compartir la pantalla. Ok, y empezamos. Después de tan interesante charla del profesor Crawford, vale la pena pues preguntarse, ¿no? ¿Por qué es importante estudiar un posgrado en comunicación? ¿No? Quizás algunos de ustedes, los que me están viendo, me están escuchando, o aquellos que lo van a hacer en unos próximos minutos, ¿no? Porque este material queda en nuestras redes sociales, pues se preguntará, bueno, yo ya acabé mi pregrado, yo estudié a lo mejor un pregrado que no tiene que ver con las comunicaciones, pero trabajo en las comunicaciones, trabajo en los medios, trabajo en las empresas y estoy de alguna manera ligado a la comunicación y me interesa pues seguir un posgrado en comunicación. ¿Por qué debería hacerlo? Suelto esta pregunta porque creo que es importante, después de esta reflexión que me ha antecedido, ponernos a pensar, ¿no? O sea, ponernos a reflexionar. Y otra pregunta que también les hago en voz alta y que espero que ustedes puedan contestarlo a través de su participación, si lo desean directamente a través de Facebook, es justamente cómo ha cambiado la pandemia el ejercicio de la profesión, ¿no? Es muy importante que nos demos cuenta que los cambios, como bien dijo el doctor Patroni hace unos instantes, se han acelerado, y se han acelerado justamente estos 2 últimos años. Entonces quisiera que vayamos pensando en ello. Pero antes, me gustaría un poco compartirles estos 2 objetivos que tiene la UNESCO sobre lo que es la comunicación y la información, pensando en un desarrollo sostenible en el mundo globalizado de toda nuestra humanidad, ¿no? Y justamente hoy día salimos a presentarles dos maestrías. Una de ellas es la de Periodismo y Comunicación Multimedia y la otra sobre Población y Comunicación y Desarrollo Sostenible. Y justamente queríamos hacer énfasis, ¿no? Que nuestras
maestrías están alineadas a estos dos grandes objetivos. El primero de ellos es el objetivo 16, promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, con lo cual no podemos partir de esta premisa sin tener en cuenta pues lo que es la libertad de expresión, ¿no? Y en toda la malla curricular de nuestras dos maestrías existe esa variable, ¿no? La de promover una sociedad justa, pacífica y sobre todo inclusiva, especialmente por este momento que estamos viviendo en todo el mundo y especialmente en nuestra patria. Y otro objetivo de desarrollo sostenible es el número 9, ¿no? Construir una infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y, por supuesto, también sostener y fomentar la innovación. Y justamente sobre eso quisiera un poco conversar en estos minutos con ustedes, ¿no? No sin antes ir pensando, y bueno, ¿por qué es que yo voy a inscribirme en una maestría de comunicaciones, cualquiera de las dos que estamos ofreciendo en este momento? Algunos de ustedes puede estar pensando, bueno, porque me permite el desarrollo profesional, ¿no? Una maestría o un doctorado hacen esa diferencia para todos los que lo hemos logrado y los que estamos de alguna manera realizando algún tipo de doctorado. Entrena al futuro investigador, creo yo. Esto es muy importante, ¿no? Porque el que hace una maestría tiene que investigar, y ese investigador científico pues se va a lograr gracias a una maestría. La maestría no es un curso de actualización, la maestría no es una actualización profesional, implica forjar nuevos investigadores en el campo científico-social. Entonces, aparte de desarrollar una tesis, podemos desarrollar artículos, papers, y por qué no lograr en algún momento hacer un libro. Es muy importante que nos demos cuenta que las maestrías y los doctorados hacen eso, ¿no? Entrenan al futuro investigador científico. Otro punto importante es que mejora la empleabilidad, definitivamente va a darles más oportunidades, ¿no? Aumenta las perspectivas salariales definitivamente, y sobre todo, y creo que es lo más importante para quienes desarrollan una maestría, hay mucho trabajo colaborativo, ¿no? Y por lo tanto va a adquirir este profesional habilidades que puede transferir tanto a sus pares como a sus colaboradores, ¿no? Ya que estamos hablando de un profesional que no acabó el colegio, sino que ya acabó un pregrado, que ya tiene una experiencia laboral de alguna manera en el medio, en las empresas, en las organizaciones, y que esa experiencia sumada al conocimiento adquirido, pues va a hacer la diferencia, ¿no? Y justamente de eso trata una maestría, por ejemplo, ¿no? Quiero partir en este momento de un punto que me parece muy interesante, que es justamente este año que para todos nosotros puede ser inolvidable y registrado para todo el resto de nuestras vidas, ¿no? Es el 2020, ¿no? Lo hemos tratado de titular como el fin del inicio, ¿no? Porque pareciera, por lo que acabamos de escuchar, que el año 2020 ha sido el final de algo, pero también el inicio de otro momento de nuestras historias. Es importante darnos cuenta qué pasaba con el periodismo, qué pasaba con los medios de comunicación desde antes del 2020, ¿no? O sea, no es que todo cambió de pronto. Ya está en un proceso, digamos, franco de cambio. Antes de la pandemia podríamos decir que se pensaba que el periodista no solamente pues buscaba las noticias, redactaba, entrevistaba, sino que ya estaba inmerso en un proceso de creación de contenidos digitales, especialmente para multiplataformas. Sobre todo en una sociedad del conocimiento que se ha venido forjando, como bien dijo el doctor Patroni hace unos instantes, hace por lo menos 2 décadas, ¿no? Esta sociedad del conocimiento que se ha venido forjando, ¿no? Y que siempre de alguna manera ha vivido de las percepciones, ¿no? Y permítanme compartirles una imagen, ¿no? Justamente acabamos de escuchar a nuestro colega Crawford hablando de la posverdad, ¿no? Y justamente quería hacer esta presentación usando esta imagen, un meme, ¿no? Podríamos llamarlo así, en la que se plantea una disyuntiva, ¿no? Estamos en la era de la posverdad, ¿no?
Y vemos a estos tres simios, ¿no? Uno dice no leo, el otro dice no comprendo, el otro dice comento, ¿no? Van a entender por qué lo pongo, ¿no?, en este momento y cuál es la idea, ¿no? Sobre todo, cuál es la idea de ser un periodista en esta época y por qué, por ejemplo, estudiar una maestría en comunicación o en periodismo. ¿Cuál es el valor agregado que lo vamos a llevar, ¿no? Siguiendo en esta misma línea, antes del 2020, definitivamente el medio impreso estaba muriendo frente al frenesí del soporte digital, ¿no? Sin embargo, esto no significa que ha muerto, ¿no? Bueno, estamos agonizando quizás, ¿no? Estamos hablando de una época de la metamorfosis, ¿no? Como bien lo citan varios autores, como podría ser Scolari, ¿no?, o el mismo Jenkins, ¿no?, en todos estos cambios de las comunicaciones, sobre todo del ecosistema digital. Estábamos frente a un momento en el cual ya el medio impreso estaba en decadencia. Y no necesariamente por solamente falta de lectores, ¿eh?, sino también por falta de inversión. Según el reporte del Instituto Reuters en el año 2020, la crisis había acelerado definitivamente la transición hacia un futuro 100% digital, ¿no? Y obviamente golpea esto ¿a dónde? A la industria, ¿no?, que antes de la pandemia ya venía sufriendo dos problemas, ¿no? El problema de la falta de atención, justamente, que lo mencionaba nuestro colega Crawford, ¿no? Y sobre todo porque la atención siempre ha sido el negocio de la publicidad. Entonces, los medios tradicionales, entre ellos los impresos, los audiovisuales, ¿no?, de alguna manera tenían menos ventas, ¿no? Y también, obviamente, menos fuentes de ingreso. Frente a ello, ¿qué puede ocurrir frente a esta situación concreta, ¿no?, que me gustaría que la observemos? Ya los medios de comunicación, desde antes de 2020, probablemente el 2010 al 2014, a nivel mundial, definitivamente ya habían entendido que el futuro era inexorablemente digital, ¿no? Sin embargo, nunca nadie imaginó que se iba a acelerar tanto en estos 2 últimos años. Entonces, desde 2014 aproximadamente, se comienzan a generar estos laboratorios de contenido en todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa, obviamente en Asia y también en América Latina. Y acá algunos ejemplos. Laboratorios de contenidos, ¿de qué? Justamente ustedes se preguntarán. De contenidos digitales, pero contenidos digitales que tengan una visión también de lo que se ha hablado en alguno de estos, digámoslo así, momentos previos, ¿no?, de esta llamada economía digital, economía creativa, y para el Banco Interamericano de Desarrollo, la llamada economía naranja. Entonces, se crean estos laboratorios de contenido con la única misión de generar una reorientación de lo que es el trabajo periodístico, pero pensado, obviamente, en la monetización. ¿Y por qué? Simplemente porque ya la atención del público no es el principal negocio de los medios tradicionales, sino sus datos. Y por eso hace un momento se habló también de periodismo de datos. Es muy importante darnos cuenta cómo va todo coligiendo en este caso. Es importante aprender una maestría de periodismo o de comunicación, considerando este nuevo entorno de los medios, que poco a poco no solamente están cambiando de plataformas, de canales, ¿no?, sino principalmente lo que está cambiando es el modelo de negocio que están desarrollando en este momento. Por eso, en esta facultad creemos que ha llegado el mejor momento, ¿para qué? Para investigar todos estos fenómenos, todas estas situaciones que están ocurriendo al mismo momento, ¿no? Nos ha tocado un momento privilegiado, creo yo, para poder investigar no solamente a los usuarios, ¿no?, consumidores de los medios de comunicación,
sino también a los productores, ahora creadores de contenido, a esos prosumidores, ¿no? Que de alguna manera ustedes pueden haber visto y siguen viendo cotidianamente en las redes sociales y en las plataformas, ¿no? A los medios de comunicación tradicionales que ahora, para poder coexistir con los digitales, se llaman multiplataformas, ¿no? O quizás ha llegado el momento para investigar las noticias, que ahora son contenidos multimedia, ¿no? ¿Esto qué significa? Significa una gran oportunidad, no solamente para quejarnos de cómo está el periodismo o cómo está la comunicación, sino, como dijo el colega Crawford, para llegar a una nueva vertiente del periodismo, que es el periodismo de la solución, ¿no? Asimismo, podemos seguir trabajando y investigando temas como las multipantallas, el periodismo móvil, y principalmente, creo yo, algo que no se ha explorado mucho y que en este momento en los medios, sobre todo locales, se está todavía experimentando, se está analizando, se está investigando, que es justamente el nuevo modelo de negocio de los medios de comunicación. Se podría hablar de dos tendencias, ¿no? Que siempre han existido, sino que últimamente se les ha llamado así por las tendencias, ¿no? Básicamente que tenemos hoy en día. El modelo freemium, es decir, el contenido que no te cuesta, el contenido gratuito, pero que tienes que pagar con publicidad, ¿no? Y el otro contenido premium, ese contenido que no tiene publicidad, pero que tienes que pagar con suscripción, ¿no? Es muy importante darnos cuenta de ello, porque en los últimos 2 años estas dos tendencias se han ido generando y, como repito, se deben investigar porque forman parte de este proceso que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Además de los nuevos fenómenos sociales que implica el nuevo ecosistema digital y sus diferentes interfaces, ¿no? Ya no podemos hablar de una sola interfaz de comunicación, ¿no? Tenemos la web, donde estamos en este momento, quizás algunos me están viendo o me van a ver, ¿no? Y escuchar a través del móvil, ¿no? Quizás otros están, obviamente, también pensando, y el periodismo y la comunicación va a dejar atrás las tecnologías tradicionales, ¿no? Vamos a seguir usándolas y obviamente se va a formar esta metamorfosis, ¿no? Como por ejemplo con la televisión de alta definición, o por ejemplo con la inteligencia artificial, los videojuegos, la realidad virtual, la realidad aumentada, en fin. Todo esto requiere en este momento de una investigación para cambiar el futuro de nuestra comunicación y sobre todo el periodismo, de ese periodismo del que ha hablado el profesor Crawford hace un instante, ¿no? Del periodismo inmersivo, del periodismo de la realidad aumentada, del periodismo de datos, en fin. Estas tendencias, solamente voy a centrarme en 3 ideas, son las tendencias hacia este año 2022, ¿no? Y justamente quienes van a decidir estudiar una maestría en comunicaciones este año, yo considero que deberían darse cuenta de que la tendencia principal es la personalización de los contenidos, ¿no? Es decir, estamos acabando, por eso decía, es el fin del inicio o el inicio del fin, ¿no? Estamos acabando esta era de los mass media para entrar a una era diferente, como podría ser lo de los self-media. Pero esta personalización de los contenidos tiene algunas características. Sabemos que nuestro público y sabemos que nosotros en este momento estamos pegados a las redes sociales y a las plataformas, ¿no? Esto todavía tiene muchas cosas que desarrollarse, no solamente tecnológicamente, sino también legalmente, ¿no? Y por eso es importante investigarlo desde un punto de vista académico y no solamente comercial. Por eso es que esta frase, siempre en línea y siempre el video por demanda, es algo que va a cautivar a las nuevas audiencias y de la cual ya no vamos a poder salir, ¿no? Es más fácil que los medios tradicionales vayan hacia esta tendencia, ¿no? Que esta tendencia se frene, ¿no? No solamente estamos hablando de OTT, ejemplos como Amazon o Netflix, plataformas como Amazon o Netflix hay miles en el mundo.
nosotros solamente tenemos, digamos, una visión de estas plataformas OTT en el mundo occidental, pero en el mundo oriental, ¿no? Si ustedes tuviesen la oportunidad de navegar y entender, sobre todo, el mundo de las redes asiáticas, ¿no? Se darían cuenta que las plataformas OTT, ¿no? Son la nueva televisión, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, vamos tomando en consideración también ello, ¿no? Estas nuevas tendencias se resumen, ¿no? Se resumen de alguna manera de la siguiente forma, ¿no? Pago por ver, ¿no? Omnicanalidad y narrativa transmedia, ¿no? Son tres cosas importantísimas que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Es decir, los nuevos públicos van a poder determinar qué ver, dónde ver y cuándo verlo, ¿no? Es muy importante darnos cuenta de ello, ¿no? Y solamente dependemos de la posibilidad de tener más de un canal para llegar a ello. Y justamente ese es el gran reto que nosotros desde la facultad y las maestrías queremos ponerles a ustedes como pregunta problemática para resolver en estos 2 años de maestría, ¿no? Es decir, ¿se puede estar a la vanguardia de las comunicaciones en el Perú mientras haya una brecha digital en nuestro país, por ejemplo? Si queremos ser competitivos, tenemos que pensar que este tipo de conocimiento no solamente nos va a servir para pensar en nuestro país, sino también en toda nuestra región sudamericana y latinoamericana. Es muy importante entender, ¿no?, estos conceptos, por ejemplo, de cómo vamos a reforzar el contenido, ¿no? Es decir, la gente va a tener que seguir diferentes modalidades de comunicación digital para poder obtener una información cabal, ¿no? Vamos a ver cómo todo lo que hemos hablado hace un momento, ¿no?, y lo que se viene de alguna manera desarrollando, ¿no?, en estos últimos años, se está dando ya en el país. Pero lamentablemente, nosotros tenemos que darnos cuenta que ejecutamos medios de comunicación digital, pero no investigamos si estos medios de comunicación digital están dando los resultados que queremos o cómo le están yendo. Es muy importante darnos cuenta de eso. Por ejemplo, dentro de estos puntos, yo creo que es algo muy importante, es ver cómo el periodismo móvil, lo que llaman en el mundo entero, o se conoce como MOJO, ¿no?, Mobile Journalism, ha cambiado la realidad laboral del periodista, ¿no? Lo ha reducido, porque la tecnología permite eso, ¿no?, que los equipos periodísticos se reduzcan, que es otro problema más que podríamos nosotros investigar y sobre todo darle resultados para los futuros años que vengan en nuestro país y nuestra región. Y bueno, nuevos campos de competencia, ¿no? Y sobre todo, creo yo que es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque con eso empecé, es el hecho de pensar que el periodismo, sobre todo antes, vivía de la atención, ¿no? Pero hoy en día podríamos estar seguros que el periodismo vive de los datos. Y de los datos no solamente para poder investigar, como muchos medios de comunicación digital lo hacen, sino de los datos del público para poder subsistir en un modelo de negocio diferente. Ahora, en nuestro país, esta realidad no es ajena, porque muchos miran, bueno, profesor Alejandro Seminario, lo que nos está contando es una realidad, ¿no?, que no se da pues en nuestro medio, ¿no? No es así. Hay aplicaciones de medios tradicionales que en este momento obviamente no miran el público y el mercado local, sino miran el mercado internacional. Miran lo que se conoce como el US Hispanic, es decir, ese público hispano, ¿no?, ese público peruano que está fuera de nuestro territorio, ¿no? Y bueno, por poner 3 casos concretos, tenemos la aplicación de RTV, ¿no?, que ustedes la conocen, ¿no?, que muchos la consumirán en redes sociales.
o la de TV Go, de América Televisión, o la de radioprogramas del Perú, ¿no? Hay todo lo que de alguna manera en esta maestría vamos a enseñar, vamos a investigar, vamos a desarrollar, ¿no? Se puede de alguna manera palpar, ¿no? He tenido la oportunidad de tener algunos alumnos en el curso que me toca dictar, que es gestión de contenidos digitales para medios audiovisuales, y alumnos que trabajan en Latina, que trabajan en Televisión Nacional del Perú, o que trabajan en ATV, me decían, ¿no? Concretamente, en nuestros medios de comunicación estamos todavía haciendo laboratorio de todo lo que se está impartiendo en la maestría en este campo. Pero hay otro campo importante, y ustedes también lo conocen, porque me imagino lo han podido consumir, ¿no? Que son los propios medios digitales, ¿no? Que son estos contenidos digitales que ya existen, como por ejemplo La Encerrona, o por ejemplo Sálvese Quien Pueda, o portales como Sudaca. Uno de ellos en especial quisiera hacer notar para que ustedes más o menos tengan claro por qué los traigo a colación y por qué es importante investigar esto, no solamente vivir del empirismo, de la práctica, porque justo conversando con otra persona que está en estos medios, me decían, Alejandro, mucho lo que hacemos en estos medios es ensayo-error, ¿no? Y creo que una maestría permite ir más allá, ¿no? Justamente por eso. Pero hay un medio en especial que sí me gustaría resaltar, que es uno de los pocos que está haciendo ahorita periodismo de datos a nivel de investigación, como es Salud con Lupa, ¿no? Bueno, el resto ustedes lo conocen, y si no saben un poco de ellos, quedo llano a cualquier pregunta para más adelante. Bien. Sí, ahora es el mejor momento de estudiar una maestría de comunicaciones. ¿Por qué? ¿No? Y ahora van a entender por qué el motivo de mi primera imagen. Porque el público, como bien dijo el profesor Crawford, no es un periodista. El público puede ser un ciudadano, digital incluso, que puede colaborar con nosotros, pero el comunicador y el periodista es el que debe dar la orientación. Es decir, vivimos en una época en la que el periodista tiene que explicar la noticia, tiene que orientar los hechos, tiene que darle un fast-checking. Es decir, tenemos que luchar incluso los periodistas contra todo lo que son las noticias falsas, las fake news, por ejemplo, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? El problema no solamente es el público, ¿eh? El problema también son los medios. Entonces tenemos que pensar en un trabajo interdisciplinario, y para ello una maestría, un doctorado en comunicaciones hace necesario. ¿Por qué? Justamente porque, ¿qué ocurre, no? Después de la pandemia, hay muchos que plantean esto, ¿no? Ya no hay tres monitos, como en la primera imagen del meme con el que empecé, ¿no? Sino que vemos que ahora puede haber un cuarto mono, ¿no? Y se dan cuenta en la imagen, ¿no? Los monos justamente están saturados quizás de mucha información o sobreinformación, ¿no? Y pues ese monito ya no ve, no escucha, no habla, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Nos queda a nosotros un reto, ¿no? Y creo que ese reto, como comunicadores y como periodistas del siglo XXI, es poner luz donde hay sombra. Eso es todo, doctor Patroni. Muchas gracias. Muy amable, profesor Alejandro Seminario. Y como pueden comprobar los que nos están siguiendo, desde ya pueden ustedes formular sus preguntas, sus inquietudes. Y precisamente ahora voy a pedirle a nuestro colaborador, el profesor Johannes Rojas, quien va a asumir la tarea de responder. Primero nos va a explicar los mecanismos propios del sistema para inscribirse, para postular y todo lo demás. Al mismo tiempo, ustedes pueden escribir sus preguntas en el chat, que el profesor Rojas las contestará rápidamente.
Adelante, profesor Rojas. Muy amable, doctor Patroni. Muy buenas noches con todos. Les saluda Giovanni Rojas, parte también del área de marketing y gestión comercial. Bueno, parte de esta presentación vamos a indicar lo que viene a ser todos los procedimientos y los requisitos que los alumnos necesitan para poder llevar la maestría tanto en periodismo, comunicación multimedia, como el de población, comunicación y desarrollo sustentable. Como parte de los requisitos que vamos a tener directamente para ambas maestrías es que el alumno pueda contar con su grado de bachiller. Este requisito es muy importante porque es parte fundamental para que los alumnos puedan crear su carpeta. La carpeta conlleva los requisitos tanto como estabas comentando, que es el bachiller, el DNI. En todo caso, los postulantes del extranjero tienen que poner la copia del carnet de extranjería o pasaporte y de esta manera poder legalizar. Como un tercer punto, estamos viendo que se tiene que adjuntar el currículo vitae no documentado. En el currículum tiene que estar toda la experiencia laboral del interesado o del alumno, en ese sentido, sin contar con los documentos anexados, tanto sean diplomas de algunos cursos que ha podido llevar, o en todo caso, algunas charlas, o en todo caso, simposios que ha podido participar. Como cuarto punto está la fotografía. La fotografía tiene que ser en un formato JPG. Las características de ella tienen que ser en un tamaño de 600 por 400 píxeles. Tiene que ser en fondo blanco. En todo caso, no tiene que tener lentes, aretes o accesorios en la cabeza, ¿no? Porque más o menos estos documentos son elevados al área de posgrado y posteriormente se crean estos expedientes. También como parte de los requisitos, el alumno tiene que llenar una ficha de inscripción, además de una declaración jurada y un compromiso de honor. Como parte de la inversión, nosotros, como parte de la Universidad San Martín de Porres, primero presentamos lo que viene a ser el derecho de inscripción. Este derecho de inscripción tiene que ser, valga la redundancia, cancelado antes del cierre de inscripciones, que es el día 12 de febrero. El monto es de 100 soles. Con este monto cancelado se tiene que presentar toda la documentación, entre ellos los requisitos y los documentos que se tienen que firmar. Posteriormente, los alumnos pasan a una entrevista o un examen de admisión, que las fechas están entre el 14 al 16 de febrero. Una vez la entrevista, y bueno, que el alumno haya aprobado la entrevista, se tiene que realizar dos pagos de manera correlativa, que es el derecho de registro inicial de admitidos, que es el pago de 250 soles, junto con la matrícula, que es 585 soles. Con respecto a la matrícula, comentarles de que este pago se realiza a cada inicio de ciclo. Como las maestrías tienen una duración de 2 años, en el cual equivale a 4 ciclos, es decir que este pago se tiene que realizar 4 veces. Como comento y repito, se tiene que realizar antes del inicio de cada ciclo. Los pagos de 100 soles del derecho de inscripción y el de registro inicial solamente se realizan durante este primer ciclo. Comentarles que la pensión por ciclo es de 2.500 soles, es decir, que es un monto total que el alumno puede pagarlo en su totalidad durante el ciclo, o este monto se puede fraccionar en 5 cuotas de 500 soles cada uno. Con respecto a este pago, se envía un cronograma para que el alumno pueda saber las fechas de los plazos que tiene que pagar. En la siguiente diapositiva vemos lo que es el cronograma, el cierre de inscripciones. Ya estamos pronto a él, que es el día 12 de febrero. La segunda etapa, que son las evaluaciones, como he estado comentando, que va del 14 al 16 de febrero. El inicio de clases va a ser el día 5 de marzo. En esta parte del horario me centro un poco porque las clases van a ser todos los días sábados en el horario de 8:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde y de 2 de la tarde hasta las 5:45 de la tarde. Con respecto a lo que vamos, la modalidad que se está presentando en las maestrías, le comento de que el primer ciclo va a ser de manera virtual. Es decir, que las clases van a ser en vivo. Nosotros contamos con una plataforma virtual para que el alumno pueda ver las clases. Estas a su vez también son grabadas y puedan revisarlas durante cualquier momento de los primeros ciclos, en todo caso.
También se trabaja con esta plataforma virtual los trabajos que los profesores puedan ir dejando durante la etapa de clases, ¿no? Con respecto al segundo ciclo, les comento de que seguramente a veces puede resultar la pregunta si es que se va a mantener con la virtualidad o en todo caso cambia a una presencialidad. Les comento de que se puede mantener la manera virtual mientras dure el estado de emergencia o en todo caso se pueda dar un dictamen por parte del gobierno. Los canales que tenemos actualmente para información es a través de nuestro correo, que es marketing-fcctp@usmp.pe, o a nuestro WhatsApp 941-719-188. En todo caso, comentarles de que el día de mañana nosotros, como parte de la Oficina de Marketing y Gestión Comercial y nuestros asesores, vamos a estar comunicándonos con cada uno de ustedes para resolver las dudas adicionales que puedan tener una vez terminada esta charla. En todo caso, muy amable doctor Patroni, muy amable doctor profesor Alejandro Seminario y profesor Livingstone, muchas gracias con todos. Ahí tenemos una pregunta. Sí, justamente con la pregunta que estamos teniendo, que es el procedimiento para obtener el grado mediante una tesis. Sí, bueno, durante la etapa de estudios por parte de la maestría, el alumno presenta, o en los últimos ciclos, tiene un curso de seminario de tesis, el cual le permite para poder sustentar el grado, ¿no? El grado se sustenta ya con jurado y obviamente con todos los requisitos que solicita el área de grados y títulos. ¿Alguna otra pregunta o consulta? Bueno, tal como lo ha indicado el profesor Johannes Rojas, aquí hay dos preguntas. Sí, justo está revisando. ¿Qué tal, Walter? Muy buenas noches. Con respecto al tema de los extranjeros, lo siguiente es presentar el pasaporte en color ilegalizado. Es como parte de los requisitos que suplanta al DNI para las personas que radican acá en Lima, ¿no? Le comento de que las clases son virtuales, pero va a llegar un momento de que se va a pasar a una modalidad 100% presencial. Creo Muy bien. que sí, no hay más preguntas por lo que veo, doctor. Bien, entonces queda en pantalla el correo electrónico y el teléfono. Creo que desde mañana ustedes muy temprano están atendiendo las llamadas telefónicas y los correos para resolver las consultas y las dudas que puedan haberse generado entre los que están interesados en pertenecer a nuestra Facultad de Ciencias de la Comunicación en el nivel de posgrado, maestrías y doctorados. En todo caso, un pequeño, a manera de cierre, la psicología de la comunicación dice que hay 3 niveles. El primer nivel es el coloquial, donde se habla de lo común, lo rutinario, lo cotidiano, que corresponde al gusto o al disgusto. Y aquí tenemos el primer y segundo mono de los que nos presentó el profesor Seminario. El segundo nivel es aquel que nos permite descubrir que leer, estudiar e investigar nos lleva a comprender. Recuerden que hay un mono que no comprende nada, ¿no? Y finalmente el tercer nivel es aquel que nos permite tomar conciencia y verdadero sentido a nuestra labor de comunicadores. Nos permite percatarnos del mundo real. Y ese es un desafío muy importante. Porque la cuestión de sentido, el por qué y el para qué, que nos hablaba el profesor Seminario, y el valiosísimo aporte del profesor Livingstone, nos compromete a seguir en esta tarea de formación profesional.
no para saber mucho y buscar una meritocracia de lucimiento y de vanidad, sino simplemente para ser mejores personas. Y caemos nuevamente en el tema de la personalización de la tarea de la comunicación y de la información. Agradeciendo entonces la presencia de nuestros expositores, agradecemos también a la Universidad de San Martín de Porres, a nuestra decana, la doctora Amibel Sánchez de Walter, y a todos ustedes que esta noche nos han generosamente compartido su tiempo. Muchísimas gracias y continuamos siempre comunicados. Muchas gracias, muy buenas noches y hasta cada rato.